En primer lugar, agradecer a la organización el que nos hayan invitado, que se pueda oír la voz de un representante de los consumidores y agradecer también que una vez más comparta espacio con Jorge Jordana, que desde hace ya muchísimos años coincido muchas veces y la verdad es que siempre aprendo cosas de él, con lo cual ese doble agradecimiento. Bueno, yo he venido con una serie de reflexiones para compartir con vosotros. Pero con las intervenciones de la mesa anterior y las de Jorge, pues sí que me gustaría comentar algunas cosas. A ver, lo primero es invitaros a que os metáis en Internet y en la página de una mesa de participación que creamos hace 10 años, mesaparticipación.com, podéis ver los resultados de la última encuesta que hemos hecho a 3.500 familias sobre hábitos de consumo, de compra y consumo en alimentación. Yo creo que nos da datos muy interesantes, además tenemos tendencias, porque esta misma encuesta se lleva haciendo desde hace bastantes años, y ahí nos dan pues unos datos que, en cuanto a la experiencia que nos dicen las familias encuestadas a la hora de comprar, por qué compran un producto, por qué no compran otro, por qué compran en un establecimiento, por qué no compran en otro, y también pues, sobre los diferentes conceptos que barajamos y muchos de ellos se han comentado. Es verdad, y anteriormente en la mesa se ha comentado, que el consumidor está muy poco familiarizado con muchísimos conceptos, empezando por el concepto de sostenibilidad. Si salimos con un micrófono y preguntamos qué por usted la sostenibilidad, pues será difícil que haya coincidencias y muchos de ellos seguramente sea él no sabe, no contesta. Y si ya les preguntamos sobre la huella de carbono, la huella hídrica, sobre la capa de ozono, sobre todo, pues el desconocimiento es total. De hecho, cuando les preguntamos sobre productos ecológicos, bueno, les suena bien, ecológico, pero no saben realmente las diferencias de un producto ecológico con otro que no lo es. De hecho, por ejemplo, una de las preguntas que veréis en la encuesta es sobre el consumo de productos libres de alérgenos, y ahí no recuerdo el dato, pero posiblemente entre un 10 a un 15%, y sí, no porque los consumo, simplemente porque creo que son más sanos. O sea, no tengo ninguna intolerancia, ninguna alergia, pero los consumo porque realmente desconocimiento es bastante importante. Ahora bien, la pregunta es, ¿realmente el consumidor tiene que conocer eso en profundidad? Porque si nos paramos a pensar, al consumidor le estamos exigiendo que haga un máster en alimentación, un máster en servicios financieros, un máster en seguros, un máster en vivienda, un máster... ¿Cómo? Es decir, que yo tengo que saber absolutamente de todo para poder ser un consumidor racional, crítico, exigente, responsable. Bueno, yo creo que todos podemos hacer muchas cosas. De hecho, una de las cosas que nosotros hacemos con el sector, con la cadena alimentaria, también con las empresas de distribución, es ser el intermediario con el consumidor. Es decir, nos reunimos con ellos, trabajamos con ellos, intervenimos en muchos órganos consultivos con ellos, ellos nos trasladan y nosotros trasladamos al consumidor. Por lo tanto, sí que es verdad que al final es un trabajo en cadena, pero la información que le llega al consumidor tiene que ser una información muy concreta, con mensajes muy claros y consensuada por todos los agentes de la cadena alimentaria. Y también aquí hay que pegar un pequeño tirón de orejas a las empresas, porque, bueno, cuando te vas, por ejemplo, a coger una bandeja de carne y te ves libre de antibióticos, claro, la primera duda que le dice que le estás dando al consumidor, ostras, que todo lo demás tiene antibióticos. O, por ejemplo, te ves un producto que pone no tiene aceite de palma. Ya, pero es que no lo tiene ahora ni lo tenía hace 20 años. Con lo cual usted está aprovechando un poco para generar una percepción por parte del consumidor que es errónea. Un producto sin conservantes, sin colorantes, oiga, es que es una lechuga. Entonces, ahí tenemos que intentar que esa publicidad, ese efecto que tiene que hacer el marketing, pues no genere cierta confusión en el consumidor, porque si no al final nos estamos poniendo en el mismo lado que aquellos sinvergüenzas que están haciendo que el 50% de la información que llega a través de las tecnologías pues sea falsa, o lleve al consumidor error. Por lo tanto, ahí tenemos que hacer todos nuestro propio examen de conciencia. Estoy contigo, Jorge. Yo estoy en muchos órganos consultivos.
demasiados. Esto de llevar 36 años en la defensa de los consumidores pues me ha hecho que esté en los máximos órganos de responsabilidad y resulta lamentable cuando estás en un órgano consultivo, estás con un montón de agentes, y además agentes importantes, estás con la COE, estás con los sindicatos, estás con la economía social, estás con el sector primario. Nos pegamos horas y horas para estudiar proyectos de ley, hacer dictámenes. Y luego los gobernantes hacen caso al 2, al 3, al 5% de lo que se dice. Oiga, estamos hablando de consensuar previamente en un órgano consultivo por parte de instituciones y entidades que representamos intereses completamente extremos y que hacemos el esfuerzo de consenso para facilitar la tarea de la clase política y no hacen caso a un porcentaje como mínimo que sea de un 20, un 30, un 40%. Entonces, ¿para qué son los órganos consultivos? Esa palabra participación, que tanto se está hablando, realmente nos tenemos que seguir creyendo que un político se levanta por la mañana con la idea para resolver los problemas del mundo, cuando los problemas del sector agroalimentario se resuelven hablando con el sector agroalimentario. Si yo quiero saber sobre productos de la pesca, tendré que hablar con todos aquellos que se dedican al producto de la pesca, no con el que lleva la responsabilidad política, que eso es lo que tiene que hacer simplemente es, ¿qué problemas tenéis? Vamos a buscar la solución. Darme vosotros también posibles soluciones. Entonces, es verdad que por desgracia los que estamos en órganos consultivos hace mucho tiempo nos encontramos que hay veces que dices, ¿realmente merece la pena los esfuerzos que estamos haciendo de venir de diferentes comunidades autónomas, de levantarte a las 5 de la mañana para tener una reunión de 4 horas seguidas para intentar consensuar, debatir, etcétera, si luego realmente el recorrido de ese trabajo va a estar tan limitado? Pues es un problema. Por lo tanto, yo desde luego también intentaré apoyar siempre la búsqueda del consenso como una de las primeras soluciones para la búsqueda de políticas que eviten los problemas que se tienen en los diferentes sectores. Cuando has hablado también, Jorge, de las emisiones de gases de invernadero que se producen, yo recuerdo, claro, el problema es que hay veces que en los medios de comunicación les gustan ciertos titulares y esos titulares, pues hoy en día somos lectores de titulares. O sea, ya no leemos periódicos, sino leemos titulares. De hecho, si todos los que miran a través de Internet, lo que se paga a muchos de estos periodistas es en base a los clics que tenga la noticia. Entonces, al final somos lectores de titulares. Y esos titulares, claro, cuando te dicen, para hacer 1 kilo de carne hace falta, y te sacan ahí miles y miles y miles de litros. Claro, es un titular que llama la atención. ¿Está verificado ese dato? ¿Realmente es así? ¿No es así? El consumidor eso ya es que ha salido en un titular, por lo tanto parece que lo damos por hecho. Bueno, yo la verdad es que llevo muchos años defendiendo a los consumidores, pero es que por desgracia llevo también muchos años defendiendo a los que no son consumidores. Ostras, ¿y qué hace un representante de los consumidores defendiendo a las empresas? Es que me parece lamentable que un político de repente le quiera echar la culpa de los precios que pagamos de la cesta de la compra a una empresa, o a 2, o a 5, o a 10. Me parece lamentable. O sea, yo político no soy capaz de buscar soluciones, bueno, voy a que la mirada se vaya para otro. Me parece increíble completamente. Es decir, ¿y por qué defiendo esto? Yo, una de las responsabilidades que tengo, soy consejero de una unidad alimentaria de Mercavalencia, es una empresa pública. Teníamos presupuestados para el año 2021, si no recuerdo mal, 800.000 euros en gastos energéticos y pagamos 2.800.000. Todos sabemos que el tema de los gastos energéticos en cualquier empresa de distribución, está en el segundo o en el tercer puesto como mucho. Con lo cual, si eso supone de repente un incremento de un 300%, o sea, es que no se trata de incrementar márgenes, porque los márgenes de alimentación sabemos los que son. Posiblemente, ojalá dirían, me gustaría tener los de la perfumería, pero
cuando estamos hablando de alimentación, estamos hablando con unos márgenes ajustaditos. ¿Que hay beneficios? Claro, porque se venden millones y millones, pero al final, ostras, el riesgo es importantísimo. Y la repercusión de cualquier tipo de inflación basada en costes es... entonces, no puedes cambiar y decirle a los consumidores, no, la culpa es ese. Y la culpa son estas empresas de ahí. Oiga, no confunda usted al consumidor, porque al final el consumidor se va a quedar con esos titulares y va a generar una situación pues, de violencia psicológica, violencia verbal, no sé, es decir, yo creo que los políticos tienen que ser los primeros en intentar luchar contra esas fake news, no, echan más leña al fuego. Por eso yo siempre estoy más cercano a los diferentes eslabones que a la clase política. Y ahora me permites un minuto para decir 4 datos sobre lo que venía a hablar, que no era de lo que he hablado. En esta encuesta de hábitos de consumo y de compra, en el año 2023, este mismo año, esos datos los presentamos hace 20 días o 25 días, el 83% nos dicen que han cambiado sus hábitos de compra y consumo. 83%. El 42% de los que han cambiado lo han hecho buscando las ofertas, 20 puntos más que el año pasado. Yo creo que nos está dando ya una información muy clara. Un dato interesante, el 52% acude andando al establecimiento de compra. Pero aquí lo que ha bajado es los que iban en vehículo particular. ¿Por qué? Es que somos más sostenibles. ¿Qué coño? Perdón. No, porque el precio de la gasolina está de 2 euros. Por lo tanto, voy andando por eso. Que además quiero que sea un producto más sostenible, por supuesto. Pero es que el precio es lo que me marca. El precio es lo que me marca. Y de hecho, la compra online en alimentación, el año pasado era 6%, este año 15%. Todo está perfectamente interrelacionado. El precio, factor determinante para elegir un producto para cerca del 40%. El año pasado era el 24%, frente a calidad y preferencias personales. Ostras, estamos hablando de un incremento importantísimo. Y algo que a mí me llama mucho, o sea, no me llama la atención porque lo conozco hace muchos años, es el 51% de los encuestados se ve influenciado por la información en redes sociales, internet. En el año 2022 era un 44%. Y desde hace 8 años tiene tendencia creciente. Con lo tanto, la influencia de los mensajes, tanto en positivo como en negativo, está creciendo del 51%. Yo creo que este dato es más que suficiente para que todos los eslabones nos pongamos las pilas, nos cojamos de la mano y empezamos a decir qué mensajes damos todos al mismo tiempo y no vamos a confundir al consumidor. Porque es la única manera de que este 51% se convierta en 50%, 51% cuando el mensaje sea veraz, pero es que aquí aglutinamos que la mayoría son mensajes que modifican mucho el comportamiento del consumo. Yo recuerdo una conversación con una catedrática de bromatología y nutrición de la Complutense que me decía, mira, el otro día estuve con una alumna corrigiendo un examen y la alumna me dijo que por qué me había puesto esto mal, me había corregido y me había puesto esto mal. Y la catedrática le decía, hombre, pues porque no, esto no es así, es así, sí. Ah, no. Mire, yo sigo a la influencer tal, que dice que... Claro, la catedrática se quedó, ¿me estás comparando con ese influencer? Que posiblemente tendrá varios contratos con alguna empresa o con tal o con cual. Es decir, eso es inimaginable. El que tengan más poder personas, y esto no es en general, porque hay influencers, hay TikTok, hay que tienen mucha formación y que están invirtiendo mucho tiempo en contrarrestar esos. Pero por desgracia los que arrastran millones, pues a lo mejor detrás no tienen un bagaje de conocimiento suficiente como para decirle a una niña que haga estos hábitos que al final a lo mejor le van a llevar a problemas derivados de una mala alimentación. Con lo cual, y este es el mensaje final, de verdad es que soy un convencido de que o vamos todos de la mano o se nos comen. Y se nos comen aquellos que no les gusta que vayamos de la mano porque al final hilamos un mensaje responsable, racional, y convertimos a los consumidores realmente a que hagan hábitos mucho más constructivos, creativos y exigentes. Nada más y muchas gracias.